Lo que tengo que compartirles en esta mañana, hace bastantes años, estaba yo meditando, reflexionando sobre lo que la palabra de Dios tiene que decirnos con respecto al legado que estamos dejando. Legado es herencia, ¿cierto? Al legado que estamos dejando. Y muchas veces nosotros nos preocupamos, nosotros nos esforzamos por dejar dinero, por dejar casa, por dejar posesiones materiales, lo cual no digo que esté mal. Pero lo que en esta mañana yo quiero enseñarles es otro tipo de herencia, otro tipo de legado que podemos dejar a los nuestros, a nuestros herederos. La herencia o el legado que uno da es para que en el futuro, cuando nosotros ya no estemos, el que otorga el legado o la herencia, para que cuando nosotros ya no estemos, los que vienen detrás de nosotros también lo puedan disfrutar. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? ¿Amén? ¿Cuántos padres hay acá? Levanten su mano. Entonces tú como papá o mamá puedes entender, ¿es cierto? Cuando hablamos de legado, cuando hablamos de herencia, lo que nosotros dejamos a nuestros hijos. Hay un tipo de legado espiritual y por así decirlo, hay como una cuenta espiritual en donde tú puedes almacenar en esa cuenta bendiciones de Dios o maldiciones de iniquidad según la vida, como cada uno se conduzca. Ahora, cuando nosotros tomamos la decisión de honrar a Dios, cuando nosotros tomamos la decisión de buscarlo, no solamente es que vamos a ser bendecidos, sino que estamos almacenando en una cuenta de misericordia para nosotros y para nuestros futuros herederos, para nuestros hijos, para nuestros nietos. O sea, las decisiones que tomamos el día de hoy van a afectar nuestras generaciones después de nosotros. O sea, nosotros podemos hacérsela más fácil o más difícil a nuestros hijos según cómo vivamos en esta vida. Pero bien interesante porque no entendemos muchas veces que estamos afectando a los nuestros o para bien o para mal. Mira lo que dice Proverbios 13:22. Dice la palabra lo siguiente: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¿Cuántos quieren dejar herencia a sus nietos? Levanten la mano. Yo me moriría por dejar herencia, ¿cierto? Uno dice, yo quiero dejar una casa, yo quiero dejar una propiedad, pero ¿a qué tipo de herencia se refiere la Biblia? Y eso es lo importante resaltar. O sea, nuestra vida puede ser como una escalera en donde nosotros llegamos a un tope y el techo de nosotros se constituye el suelo o el piso de nuestros hijos. Donde ellos construyen, llegan a un tope y ese tope, ese techo se convierte en el piso de la siguiente generación y ahí una escalera para arriba. O también puede ser lo inverso. Nuestra vida puede conllevar a que sea una piedra de tropiezo para ellos y constante de tumbo en tumbo. Todos, como les dije, tenemos como algo así decirlo, como una cuenta espiritual. Estamos almacenando bendiciones para nuestra vida y nuestra descendencia o también maldiciones de iniquidad. Ahora, ¿cuántos quisieran almacenar misericordia en sus cuentas? Levanten su mano, ¿verdad? Creo que todos los que están acá les gustaría almacenar en esa cuenta de misericordia y no en la de iniquidad. Déjame decirte, cada vez que vienes a la iglesia, estás aumentando esa cuenta. Amén. Cada vez que resistes a la tentación, nuevamente otro depósito en la cuenta de misericordia. Cada vez que tú haces las cosas correctas, cuando puedes hacer lo inverso y hacer lo incorrecto, estás haciendo otro depósito en la cuenta espiritual. Cuando tú resistes la tentación, cuando tú en tus finanzas consideras a Dios y le das a Dios, estás almacenando en tu cuenta espiritual. Por otro lado, cuando tomas el camino más fácil, amén. Cuando cedemos constantemente a la tentación, cuando buscamos sacarle la vuelta a la ley, cuando pensamos que las normas son para otros y no para nosotros, cuando hacemos estas cosas, entonces se está almacenando en una cuenta, pero no en la cuenta de misericordia, sino en una cuenta de iniquidad, donde nosotros y nuestros descendientes lamentablemente van a sufrir. Mira lo que dice Éxodo 20, versículo 5. Dice, la iniquidad del padre puede ser transmitida hasta la tercera
y hasta la cuarta generación. Y de repente hay algunos de ustedes en esta mañana que están sufriendo por las malas decisiones de sus padres, de sus abuelos o de algunos ancestros. Entonces es bien importante. Yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿por qué no es usted, hermano, hermana, amigo, amiga, aquel que detiene la maldición y comienza la bendición en sus generaciones? Nosotros podemos transmitir esas bendiciones de misericordia a nuestros herederos. Y quiero poner como ejemplo, por los minutos que quedan, a un hombre en la palabra de Dios que fue el rey David. El rey David no fue un hombre perfecto, pero un hombre que, dice la palabra, fue un hombre según el corazón de Dios. Fue un hombre temeroso de Dios. Él honró a Dios. Cuando tú lees el Salmo 89, ese es un salmo que habla del pacto de misericordia que fue edificado entre David y Dios. Mira lo que dice el Salmo 89 del versículo 1 al 4. Dice lo siguiente: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y este pasaje es muy importante, hermanos, porque acá habla de un pacto. Dios le está diciendo a David, debido a que me serviste, debido a que me honraste, debido a que fuiste un hombre según mi corazón, yo te voy a mostrar mi misericordia. Yo voy a mostrar mi misericordia no solamente a ti, pero a tus generaciones después de ti, también voy a mostrarles misericordia. De repente se van a equivocar tus descendientes, como que lo hicieron. De repente van a cometer errores. Aún de repente van a deslizarse del camino. Pero ¿saben qué? Yo no voy a darles lo que ellos se merecen. Dios le decía a David todas esas cosas. Yo a ellos, debido a ti, voy a mostrarles misericordia. ¿Cuántos quisieran eso para sus vidas? ¿Ah? Qué lindo, ¿verdad? Que nosotros, por el estilo de vida que tengamos, aun cuando nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros nietos o bisnietos se equivoquen, Dios pueda decir, yo voy a seguir en mi pacto de amor y misericordia con el ancestro que tuviste, porque tuviste un tío, porque tuviste un padre, porque tuviste un abuelo que me honró, y debido a eso yo voy a seguir manteniendo mi misericordia. Qué lindo ejemplo lo que David nos enseña en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros tomamos decisiones que honran a Dios, Él va a cuidar a nuestros hijos y va a mostrarles también su favor y su misericordia. Y es bien interesante, ¿no? Porque David no solamente le hizo heredar a Salomón, que fue su hijo, oro, plata, piedras preciosas, y lo cual es bueno de repente, ¿verdad? Pero creo que más importante, lo que David le entregó a su hijo Salomón fue un pacto de misericordia. Un pacto de misericordia que iba a permanecer a lo largo del tiempo. Ahora, yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, ¿está usted almacenando para su familia bendiciones de parte de Dios? ¿O usted está almacenando iniquidad? ¿Saben por qué? Nuestros hijos ya tienen suficientes problemas. Usted fíjese el mundo, fíjese las noticias, fíjese todas las cosas alrededor y fíjese en los problemas en los que cada vez la gente se mete con mayor frecuencia y cada vez uno prende la televisión y uno dice, no puedo creer lo que veo. ¿A cuánto les ha pasado eso, verdad? No puedo creer. Cada día la violencia es mayor, cada día el libertinaje también es mayor, cada día uno se atreve a más cosas. Cada día uno dice, ¿cómo es posible que haya tanta maldad? Cada día es peor. La Biblia dice que conforme se acerca el final de los tiempos, dice la palabra, se multiplica la maldad, el amor se enfría, y esto es lo que estamos viendo en nuestra sociedad en estos tiempos. Entonces, hermanos, nuestras generaciones van a afectar a nosotros y sobre todo a nuestras generaciones en el futuro. Algunos pueden decir, bueno, pastor, estoy cansado, no puedo ir a la iglesia constantemente, soy una persona muy ocupada, eso de dar mi diezmo de dinero no va conmigo, yo no creo en esas cosas, no voy a perdonar porque me han herido. ¿Cuántas veces? Ya le di, pastor, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces lo he perdonado por lo mismo y sigue fastidiando, me sigue molestando. Entonces, uno tendría, ¿verdad?, la opción de, debido a las circunstancias que enfrenta, cambiar.
variar aquellos principios que tú como creyente has aprendido. Sin embargo, ¿qué es lo mejor? Yo te animo a lo siguiente en esta mañana, hermano, amigo, hermana, amiga. Yo te animo a que puedas esforzarte en hacer lo correcto, aun cuando es difícil. Que tomemos la decisión de vivir por convicciones y no por preferencias. Que tomemos la convicción de vivir por principios basados en la palabra. ¿Sabes por qué? Porque los principios son eternos y son permanentes. A cualquier lugar donde tú vayas, el principio es algo constante, es algo permanente, es algo inmutable y no cambia. Entonces, cuando, por ejemplo, no solo estás viniendo a la iglesia, ¿sabes qué estás haciendo? Estás almacenando en tu cuenta de misericordia. No solo estás perdonando, estás haciendo otro depósito en la cuenta de misericordia. No solamente estás resistiendo la tentación, estás haciendo otro depósito en la cuenta de misericordia. Así que cuando alguien te pregunte, oye, ¿sigues de voluntario en la iglesia? Cuando alguien te pregunte, ¿sigues dando la bienvenida? Oye, ustedes muchachos, ¿siguen cargando los parlantes a las 7 de la mañana? O sea, cuando alguien te pregunte esas cosas, oye, ¿sigues dando tu dinero a esa iglesia? Tú no sabes lo que el pastor hace con el dinero de la iglesia. Cuando la gente diga esas cosas, tu respuesta tiene que ser seguro que sí, porque estoy almacenando en mi cuenta de misericordia. Y como cualquier cuenta, ¿verdad? Esto no es una cuenta que es afectada por la inflación, ojo. Esta no es una cuenta que va a ser embargada, ojo, no va a ser eso. Es una cuenta que tú vas a verlo, te aseguro, vas a verlo. Y en el futuro tus generaciones van a verlo. Mira la palabra como estamos viendo el día de hoy en la vida de David. O sea, estoy manteniendo mi cuenta de misericordia llena al tope. Cuando tenemos esa clase de actitud, entonces no solamente estamos haciendo depósitos para nosotros mismos, pero también para nuestras generaciones. Y quiero preguntarle a usted en esta mañana, ¿cómo está su cuenta de misericordia? ¿Está llena? ¿Está a la mitad? ¿Está medio vacía? ¿Cuántos depósitos usted se está proponiendo en hacer en esa cuenta? De repente hace tiempo no hace depósitos. Yo lo animo porque usted no comienza a hacer depósitos el día de hoy. Yo recuerdo claramente cuando estaba pasando por momentos de mucha dificultad en mi matrimonio. Una dificultad tan extrema que mi esposa y yo nos separamos. Ustedes ya saben esta historia. Y estábamos por divorciarnos por diferentes problemas que estábamos enfrentando. Parecía que no había solución. Parecía que la familia se iba a desintegrar. Y yo comencé a clamar a Dios, ¿saben? Solo un día. Comencé a llorar y a clamar a Dios y no podía entender. Señor, tú has visto, Padre Celestial, mi vida. Tú conoces la vida de mi esposa, Señor. Y a pesar de que estamos en problemas y en conflictos y dificultades, Señor, yo clamo por tu ayuda. Yo clamo por tu misericordia. Y apelo, Señor, a la familia de mi papá, a la familia de mi mamá. Tú fíjate en ese matrimonio cómo fue. Ellos estuvieron juntos por muchísimos años de su vida. Señor, yo apelo a la integridad de mi papá, de mi mamá, al matrimonio que ellos han tenido, Señor. Y que esas semillas, por favor, también me alcancen a mí. Esa cuenta de misericordia que mis padres habían trabajado, ellos habían buscado a Dios, ellos habían procurado hacer las cosas correctas, honrando a Dios en primer lugar. Bueno, yo había apelado a eso también. En la Biblia se recuerda el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. O sea, las personas hacían referencia a sus ancestros que habían honrado, que habían buscado a Dios. Una herencia piadosa es más valiosa que una herencia de gran riqueza. Una herencia piadosa es más valiosa que una herencia de gran riqueza. Entonces, hermanos, yo los animo en esta mañana, el día de hoy, para que tú puedas ser el primero. Si en tu familia ancestral nadie depositó en la cuenta de misericordia, que tú puedas ser el primero en hacer depósitos de misericordia. O de repente tú lo estás haciendo ya, yo te animo a que tú lo seas. Por ejemplo, yo creo firmemente que es una gran recompensa ser un creyente de primera generación. ¿Saben qué? Yo la tengo más fácil porque tuve padres creyentes. Ellos se fajaron, ellos lucharon, ellos hicieron un camino para nosotros. Yo ahora reconozco que para mí es más fácil. Tú, hijo que estás acá, que tienes padres creyentes, que tienes abuelos creyentes,
tú deberías ser una persona agradecida por el resto de tus vidas por tus padres creyentes. Porque es un gran privilegio que muchas personas no lo tienen. Y hay muchos que no se dan cuenta o no saben valorar el tener familias creyentes. De repente no han sido las personas perfectas. De repente han cometido un sinnúmero de errores. Pero yo te aseguro que te han hecho la vida a ti más fácil por ellos vivir una vida que honra y que agrada a Dios. En 2 de Timoteo, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 6, mira lo que dice el apóstol Pablo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, acá Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú eres un creyente de tercera generación. Lo que hoy veo en ti no comenzó en ti. Primero comenzó en tu abuela. En tu abuela Loida, ella fue una mujer de Dios, una mujer que le enseñó a tu madre Eunice, y tu madre te ha inculcado en los caminos. Por lo tanto, no te la creas tanto. Si hubiera que dar cierto mérito, número uno, Dios dice, yo tengo todo el mérito. Pero si quieres agregar cierto mérito, tu abuela fue la primera. Luego tu madre y ahora tú. Hermanos, esto es una gran bendición. Tu abuela fue una intercesora. Tu madre se fajó espiritualmente para que tu hijo el día de hoy eres lo que eres. Y como hijos, el hijo tiene que estar 100% agradecido por los padres que Dios le ha dado. Cuando yo veo mi familia, no comenzó conmigo, como les dije, comenzó con mi papá. Hubo un gran problema en aquel entonces cuando vivíamos en los Estados Unidos. Y mi papá, de este gran problema que hubo en la familia, mi padre tomó la decisión, a partir de ese domingo todos vamos a la iglesia. Ahí tú veías a mi madre con cara larga, ahí tú veías a a mis hermanas con cara larga, no queriendo saber nada de ir a la iglesia con papá. Pero mi papá se puso inflexible y totalmente firme en la decisión, vamos a congregar en la iglesia cristiana. Con el tiempo, por la gracia de Dios, a pesar del rechazo, a pesar de la resistencia inicial, Dios fue tocando a cada miembro de nuestra familia. Y hoy, por la gracia de Dios, todos hemos sido salvos, todos somos creyentes. Mi hermano es pastor, mi cuñado en los Estados Unidos es pastor, el esposo de mi hermana. Mi otro cuñado en los Estados Unidos también es pastor. Tenemos una familia que sirve a Dios. ¿Por qué? Porque un hombre decidió mantenerse firme en buscar y dar honra a Dios. Amén. Ahora, por ejemplo, en la vida hay un hombre llamado Saúl. Saúl tuvo la oportunidad del mundo de hacer las cosas correctas, pero lamentablemente no honró a Dios. Por lo tanto, Dios tuvo que quitarle el trono, tuvo que quitarle el reino. Ahora, pero Saúl tuvo un hijo que fue Jonatán. Jonatán hizo un pacto de fidelidad y de amor con su amigo David. Jonatán no siguió los pasos de su padre, por el contrario, él fue un hombre que hizo las cosas correctas y agradó a Dios. Cuando tienes un entorno que es difícil, cuando tienes un entorno que no busca a Dios, cuando tienes familiares, cuando tienes amigos, cuando tienes personas cercanas a ti que no honran a Dios, es difícil mantenerte íntegro. ¿Te ha pasado eso en tu trabajo? ¿Te ha pasado eso en la escuela? ¿En la universidad? ¿Te ha pasado eso? ¿Verdad que es difícil muchas veces? Pero Jonatán no quiso ceder. Jonatán decidió esforzarse, hacer las cosas bien. Jonatán decidió vivir una vida que honraba a Dios y también honraba y cuidaba a su amigo David. Yo no sé tú, hermano, en esta mañana, hermana, yo no quiero que mi familia sirva a Dios a pesar de mí, sino que sirva a Dios debido a mí. O sea, yo quiero marcar una pauta y quiero marcar la diferencia en mi familia para que luego ellos, viéndome a mí, puedan continuar su servicio a Dios. Jonatán, por ejemplo, vivió basado en principios. Tiempo después, la Biblia dice que Saúl y Jonatán murieron en batalla. Y muchos años después, cuando David se convirtió en rey, él estaba sentado y comenzó a pensar en su amigo Jonatán. En Proverbios 10, en el versículo 7 dice la palabra, la memoria del justo será bendita. O sea, David pensaría de pronto, yo quiero hacer algo bueno en la vida de Jonatán.
quiero que Jonatán sea bendecido. Él me ayudó, Jonatán me sirvió, Jonatán fue un amigo leal en medio de las más grandes pruebas que yo estaba hablando. La pregunta sería, ¿por qué David pensó de esta manera? ¿Saben qué yo creo? Yo creo que hubo una cuenta de misericordia que Jonatán se preocupó y se afanó de llenarla, llenarla y llenarla. Cuando tú honras a Dios, lo que va a ocurrir es que personas en tu entorno les va a provocar bendecirte, ayudarte y que puedas tú ser bendecido mediante ellos. Así que un día David le dijo a sus siervos en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1, dice lo siguiente: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Mira, dice, por amor de Jonatán. O sea, David se estaba acordando no de Saúl, porque Saúl fue su enemigo. Se estaba acordando del pacto de misericordia que había establecido con Jonatán. Había un hijo de Jonatán que estaba lisiado de los pies, Mefiboset. La Biblia dice que David dijo, búsquenlo, tráiganlo, porque a partir de ahora ese hombre va a comer a mi mesa. Este hombre fueron a buscarlo, estaba en un lugar totalmente pobre, abandonado, en una situación totalmente paupérrima, en absoluta orfandad y miseria. David se lo llevó a palacio, imagínate, de la pobreza a la realeza. Yo me imagino a Mefiboset, hijo de Jonatán, en la mesa de la realeza junto con David, junto con los príncipes, junto con la realeza en esa mesa grande de buffet. Y de pronto Mefiboset estaría pensando, pues bueno, pues gracias David, en realidad, ¿cómo es que te acordaste de mí? Y yo me imagino pues a David diciéndole, yo no quiero ofenderte a ti, tú no has hecho nada, yo hago esto por tu padre Jonatán. Él fue un hombre leal, él fue un hombre fiel, fue un hombre que agradó a Dios. O sea, Jonatán estableció una cuenta de misericordia y ahora años después su hijo Mefiboset estaba siendo bendecido debido a su padre. Hermanos, hay una diferencia tremenda cuando vivimos vidas piadosas que honran a Dios versus vivimos vidas que ceden constantemente al pecado. Yo te lo aseguro, hay mucha gente que no se percata de lo que está haciendo. Hay mucha gente que sigue en pecado, sigue en pecado, sigue en pecado, ceden constantemente a la tentación y piensan que nada les va a pasar. Lamentablemente esto es un grave error. Si tú eres creyente, ten mucho cuidado. La Biblia nos enseña por muchos pasajes de que no va a ocurrir. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. ¿Cuánto quieren la misericordia de Dios? Apártate del pecado. No vivas en pecado. No cedas constantemente a la tentación porque estás almacenando, no en la cuenta de misericordia, sino en la cuenta de iniquidad. Y tus descendientes van a sufrir producto de lo que tú estás haciendo el día de hoy. Y aunque no lo hagas por ti mismo, hazlo por tus hijos. Piensa en esas futuras generaciones de acá 100 años, de acá 200 años, que cuando ya no estemos, ellos van a estar. Si no viene Cristo en ese tiempo, ellos van a estar y van a poder comer de ese fruto. Van a poder comer de esas bendiciones que tú el día de hoy decides plantar. El Salmo 112, versículo 2 dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita, ¿cierto? ¿Cuánta gente quiere tener acá generaciones benditas? Amén. Vidas rectas. Generación bendita, vida recta. Repite conmigo. Generación bendita, vida recta. Nuevamente. Generación bendita, vida recta. Mira a la persona a tu lado y dile, generación bendita, vida recta. Amén. Eso es lo que la palabra nos enseña, hermanos. O sea, eso significa que tus hijos, mis hijos, no van a ser sobrevivientes. A ellos les va a ir bien. En la Nueva Traducción Viviente, mira lo que dice. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. ¿Más claro? Ahí está. Amén. Entonces todo depende de cómo vivimos nuestra vida. Su descendencia será poderosa. Entonces yo en esta mañana quiero animarlos a que no se desanimen en hacer lo correcto. Sigue esforzándote en hacer lo correcto. Vale la pena, hermanos, no te rindas. Sigue depositando en esa cuenta de misericordia.
11 años después de la muerte de David, Salomón acababa de construir el templo, dice la Biblia. Y mientras Salomón elevaba una oración en la dedicación del templo, algo grande empezó a pasar. Dice en 2 de Crónicas 6:42, Salomón orando: Dios, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. En ese momento, dice la palabra, cuando tú lees el pasaje completo, el templo comenzó a temblar. La presencia de Dios llenó todo ese lugar. Nadie pudo quedarse de pie. Todos cayeron postrados. ¿Por qué, hermanos? David pagó un precio y su hijo Salomón cosechó los resultados. Yo quiero animarte el día de hoy y desafiarte. ¿Por qué no eres tú el David en tu familia? ¿O por qué no eres el Jonatán en tu familia? El que cambia lo que podría haber ocurrido. Porque Saúl estaba conllevando a que su linaje sea un linaje tremendamente malo. Pero Jonatán marcó la diferencia. ¿Por qué no eres tú el Jonatán en tu familia? Como les dije, estamos todos almacenando algo, ya sea bendiciones de misericordia o maldiciones de iniquidad. Pues la historia en la palabra continúa, porque 23 años después de la muerte de David, la Biblia dice que su hijo Salomón empezó a descuidarse, comenzó a hacer las cosas incorrectas, comenzó a buscar los ídolos, empezó a casarse con mujeres paganas que no glorificaban a Dios, y Dios decidió que iba a romper el reino de Salomón. Pero mira lo que dice la Biblia en 1 Reyes 11. Sin embargo, Dios hablando: no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo. O sea, Dios le estaba diciendo a Salomón: Salomón, tú mereces el juicio. Salomón, tú mereces que a ti realmente caiga todo el peso de la ley. Pero debido a este pacto de misericordia que tu padre estableció conmigo, debido a que tu padre me adoró, debido a que tu padre me honró en todos sus caminos, él almacenó esa cuenta de misericordia no solamente para él, pero ahora tú eres bendecido. En tus días no va a venir el juicio de lo que te estoy anunciando. Bueno, eventualmente Salomón murió, murieron otros descendientes, Roboam murió, su nieto Abiam tomó el trono. Y la Biblia dice que Abiam también hizo lo malo. Ya habían pasado ya 57 años después de la muerte de David. 1 Reyes 15, 3 al 5 dice lo siguiente, hablando de Abiam: y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Mira cómo la bendición se transmite después de 57 años de la muerte de David. Ahora, 150 años después de la muerte de David, Joram comenzó a reinar en Judá y también hizo lo malo. Segunda de Reyes 8:19. Con todo eso, mira, con todo eso Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo. Vemos cómo en la palabra, constantemente en diversos pasajes, dice, por amor a David. Ya habían pasado 150 años. Ahora, vamos más adelante todavía. O sea, en Segunda de Reyes capítulo 19, más de 300 años después de la muerte de David, un hombre llamado Ezequías estaba en el trono de Judá. Habían pasado 14 generaciones, 300 años o más todavía. Los enemigos de Israel y de Judá se estaban burlando de ellos. Ellos eran 185,000 soldados bien armados, mucho más fuertes que los de Judá. Ahora, Dios, ¿qué cosa dice de ellos? Mira, Segunda de Reyes 19, 33 al 35. Por el mismo camino que vino, volverá. Y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y aconteció en aquella misma noche, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpo de muertos. Dios le estaba diciendo también a Ezequías, Ezequías, yo esto no lo hago por ti.
hubo un hombre que más de 300 años atrás, uno de tus ancestros hizo lo correcto, comenzó a honrarme. Yo soy un Dios fiel que establezco misericordia y ese pacto de misericordia yo no lo voy a romper. Así que por amor a ese hombre de más de 300 años de muerto, yo te voy a bendecir a ti. Hermanos, y esa es la misma promesa que Dios nos da en esta hora. Si nosotros decidimos honrar a Dios, si decidimos poner a Dios en primer lugar, Él se va a asegurar que nuestra simiente, que nuestras generaciones, que ese legado pueda seguir manteniéndose y pueda seguir cuidado. ¿Amén? ¿Cuántos quisieran eso para sus vidas? Hermanos, que el ejemplo de David, que muchos años después de su muerte aún seguían intactos y Dios se acordaba de ese pacto de misericordia. Que también nuestros futuros, las futuras generaciones después de nosotros también puedan entender y acordarse. Hace unos días, como siempre lo hago, me fui al mercado, la casera del mercado me dio un vuelto de más y yo salí corriendo. No salí corriendo por si acaso. Yo inmediatamente me percaté de eso. Habían 7, 8 soles de más de vuelto, no me acuerdo cuánto exactamente. Agarré inmediatamente caserita, le dije, me ha dado un vuelto de más y tuve que devolverlo. ¿Por qué? Porque quiero almacenar en esa cuenta de misericordia. En otra oportunidad de repente tú tienes la opción de ceder a una tentación, de hacer las cosas fáciles, de sacarle la vuelta a la ley, etcétera, etcétera. Y tú en ese momento tienes la capacidad de darte una media vuelta. Por acá está la tentación, yo me doy una vuelta, me voy para allá. Una vez un hermano me dijo, pastor, pero es difícil porque esa mujer me mira todo el día. Hola. ¿Quién te dijo? Yo le dije, ¿y quién te dijo que iba a ser fácil? Pastor, pero si no cobro de acá y no me dan plata por debajo, entonces ya no gano nada en el proyecto en el que estoy haciendo. O sea, ¿tú quieres traicionar tus principios y cobrar por lo bajo? ¿Deshonrando a tu Dios? ¿Deshonrando a las autoridades? Es que las leyes son injustas y los impuestos son muy altos. O sea, podemos encontrar 1001 excusas para sacarle la vuelta a la ley. Pero hermanos, yo quisiera ser como David. Amén. ¿Cuántos quisieran ser como David? Que él marcó un precedente de un estilo de vida que honra a Dios. Yo estoy seguro que de acá a 100, a 200 años yo no voy a estar por acá. Pero que Dios pueda decir de mis descendientes que necesitan ayuda y que buscan a Dios, que Dios puede decirle a ellos, yo no lo hago esto por ti. Hace 100 años, hace 200 años, un pastor medio blanconcito, bien parecido, lo digo por fe, por si acaso, que honraba a Dios y lo buscaba, yo lo hago por él. Porque él me buscó, porque él me honró, porque él me puso en primer lugar, porque él encaminó a su familia, encaminó a sus hijas, se casaron con familias cristianas, tienen hijos que honran a Dios y ahora después de 100 o 200 años yo te bendigo por esa fidelidad. Que podamos nosotros almacenar en esa cuenta. Estamos por dedicar en un minuto a una niña preciosa. Estamos por dedicar en un minuto a una bebé que fue anhelada y que fue buscada. Y que ellos estaban, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos tener nuestro hijo que tanto queremos, anhelamos? Y yo por eso quería traer esta enseñanza y esta reflexión a ustedes en esta mañana a raíz del legado espiritual que podemos entregar a nuestras generaciones. De repente ustedes, pastor, pero yo pensaba que iba a ser antes de la prédica, la dedicación. Quería que entiendan primero la importancia de qué cosa es el legado espiritual que nosotros estamos entregando. Como dijo mi esposa, amén, el pastor Eric y la pastora Mari tienen su herencia. Y Dios los ha constituido en esta casa espiritualmente con un propósito firme y claro. En la iglesia no tenemos títulos económicos o puestos que se pagan. Todos, como dijimos la semana, somos siervos de Dios. Todos servimos a Dios. Y todos le damos a Dios de nuestro tiempo. Le damos a Dios de nuestros ingresos. Le damos a Dios de nuestras habilidades. Pero yo estoy seguro, hermanos. Yo estoy seguro firmemente que ellos estaban orando. Que ellos estaban anhelando no solamente tener un hijo, por tenerlo. Pero yo estoy seguro que ellos han estado diciendo todo este tiempo, Señor, queremos un hijo. Y cuando tengamos este hijo te va a buscar. Este hijo te va a adorar. Este hijo va a ser un hijo fiel. Nosotros nos vamos a encargar que este hijo te busque. Nosotros vamos a marcar la pauta. Nosotros vamos a ir delante de nuestros hijos. Porque, hermanos, esa es la forma
nosotros como padres, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Por eso, para terminar, quiero preguntarte nuevamente, ¿estás almacenando en tu cuenta misericordia? De acá a 100 años, si Cristo no viene, ninguno de nosotros vamos a estar. De acá a 200 años, menos todavía. Y si este mundo continúa, que nuestras futuras generaciones puedan decir de nosotros: yo hago esto por mi hermana Carmen. Carmencita estableció un pacto de misericordia. Ella dio el ejemplo en su vida. Y ahora, muchos años después, las bendiciones vienen a la familia. Hay un versículo final de Deuteronomio 7:19, dice lo siguiente: reconoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta, no los escucho, ¿hasta cuánto? Dice la palabra en Éxodo 20, la maldición hasta 4 generaciones. Pero la buena noticia es que la bendición, ¿hasta cuántas son? No los escucho, ¿hasta cuántas son? Hasta 1000 generaciones. Depende de ti ahora. ¿Qué vas a almacenar en la cuenta? ¿Bendiciones? ¿Vas a establecer un pacto de misericordia con Dios? ¿O esa cuenta se va a llenar de iniquidad y de pecado? Y tus generaciones también van a pagar las consecuencias. Y no es que yo sea pastor, qué mala leche, qué mala... No se trata de eso. Se trata de vivir basado en principios. De establecer los principios de la palabra de Dios tan profundamente en tu corazón y en tu vida, que cuando tú tengas la opción de hacer lo malo, tú te detengas. Cuando tú tengas la opción de cruzar la línea, no la cruces. Cuando tú tengas la opción de caer en tentación, no lo hagas. ¿Por qué? Porque has establecido un pacto con tu Dios, que te sacó del lodo cenagoso, que puso tus pies sobre peña, que cambió tu vida, tu corazón, que te dio un nuevo derrotero, que cambió tu vida, que te cambió, como decía mamá, de cusí a cusá. Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Saben qué? En esta mañana, Dios nunca se olvida. Nosotros nos olvidamos. Hay gente que dice: yo tengo buena memoria. De repente, mi esposa se acuerda cuando ella tenía 4 años, creo, o antes. Yo no me acuerdo lo que pasó la semana pasada. Pero ¿saben qué? Dios se acuerda más. Y la Biblia habla de libros. Aparte del libro de la vida, habla de libros. Hay un libro en particular donde todas nuestras acciones son escritas. Ahora, no significa esto que cuando estés en tu presencia Dios te la saca en cara. Pero si no eres cubierto con la sangre del Cordero, ese libro va a ser expuesto. Y si ese libro y esa cuenta no está saldada con la sangre del Cordero, entonces estás al debe. Y si estás al debe, entonces el juicio de Dios viene sobre tu vida. ¿Sabe? Para eso vino Jesús, para traer salvación. Porque no había otra forma de que seamos salvos. Y quiero que entiendas en esta mañana, no había otra forma. Es que mi abuela es una santa. Señor, acógela en tu seno. No existe eso. Mi abuelo fue un hombre buenísimo. Señor, acógelo en tu seno. No existe eso. El libro es abierto. Ahí están todas las cosas que en la vida has hecho. Si esa cuenta que es tu vida no está cubierta con la sangre de Cristo, estás en pecado y sigues en falta. Y por lo tanto, mereces la condenación de Dios. Pero tu vida puede ser diferente. ¿Sabes por qué? Porque Cristo vino para perdonarte, para salvarte, para convertirte en su hijo, en su hija. ¿Cómo? Abriéndole tu corazón.